El otro día viene y me dice, Carlos, si en 10 días lo tocamos, vamos a recalcular hacia el plan B. ¡Recalculamos! Eso, ¿viste? Yo me quedé calladito, ¿qué le voy a decir? ¿Sabés qué pensaba? Digo, maestro, tenés solo A y B de planes, pues te hace falta el abecedario, querido. O sea, si tenés solo A y B, estamos fritos, ¿no? Capaz que tiene escondido un plan en cada manga de esa camisa que usa, ¿viste? Eso, es Me verdad. encontré un plancito. ¿Cómo lleva el proyecto? Bueno, yo conocía el trabajo de Piel de Lava, de Carricajo, de Gamboa, de Correa y de Paredes, de las 4 mujeres, pero nunca había trabajado con ellas. Conocía todas sus obras, nunca había trabajado con ellas. Y las conocía a ellas, cruzarnos estos años en otros lugares de teatro. Y este año me convocaron para esta obra. Ellas tenían hace un tiempo también ganas de trabajar conmigo y la verdad que para mí, a mí me generó muy buena expectativa eso también. Me pareció que estaba bueno. No así cuando vine a ver el trabajo y me contaron lo que querían hacer, que era esta idea de las mujeres haciendo de mujeres que interpretan roles masculinos, sería, ¿no? Porque no hacen de hombres para mí, sino que interpretan roles masculinos, que es otra cosa. Y cuando me dijeron eso, me agarró como una especie de ataque, porque yo dije, trabajo difícil, sí los hay, pero también buenísimo, porque siempre es un desafío ir viendo eso, con lo cual también me gustó porque tenía mucho que ver pensar este trabajo de la manera en la que yo pienso que desarrollo mis procesos, ¿no? Que es con mucha prueba y error. Y que eso a este trabajo le iba a venir bien también, ¿no? Que esa cosa más procesual de ir buscando iba a estar bueno. Entonces ellas, en una primera reunión que tuvimos, me pasaron su intención de obra, hace 2 meses atrás. Digo intención porque era un material que no estaba terminado, que había ideas en eso, había recorridos, había intensidades, tenía también los cuerpos de ellas para ver, había temas que circulaban, lo masculino, estos 4 petroleros en el sur, en la Patagonia. La obra se pensó siempre desde una mirada como contemporánea, sucede hoy. Y el tema de algo del anarquismo dando vueltas, digamos, había como una sucesión de capas, por eso digo, de intenciones, de temas girando ahí, y me pasaron un corpus de obra que yo, obviamente, que soy obsesiva, enseguida empecé a tratar de trabajar, de investigar a ver qué era cada uno de los temas sobre los que estaban trabajando. Pero también percibí, que eso estuvo bueno en esa primera reunión, como una inquietud de parte de ellas en relación a cómo iban a hacer esta transformación, no sé si llamarlo así, ¿no? Pero cómo iban a interpretar estos hombres, de qué manera. La verdad es que por el trabajo que yo vengo viendo en sus obras, en ninguna de sus obras anteriores yo vi que hubiera como un trabajo de caracterización o de composición como el que percibía que íbamos a tener acá. Entonces entendía la inquietud que tanto ellas como Laura Fernández, que es la directora que trabaja con ellas, si bien todas dirigen, todas escriben, Laura está como haciendo la mirada desde afuera, había una inquietud sobre cómo íbamos a abordar esto. Tal vez porque habría un miedo de caer en eso que por ahí muchas veces tenemos miedo, como de parodiar o de caer en modelos e imitar, y que eso muchas veces te deja como, te pone por detrás al actor, ¿no? Esto lo digo en relación a que yo creo que ellas temían un poco, si conocen el trabajo que yo hago, yo meto pelo, meto peluca, cuando se puede, también saco todo y dejo nada, como con Pablo cuando limpio todo. Pero había ahí una inquietud sobre cómo íbamos a armar estos personajes, si se quieren llamar así, o estos hombres que iban a aparecer a partir de esos cuerpos, ¿no? Cómo trabajar lo masculino era. Entonces, a partir de esa charla y del trabajo que yo pude hacer sobre esos ejes que ellas me tiraron, lo que hice es lo que hago siempre, que es empezar a venir a los ensayos, estar como muy pegada al proceso de trabajo y probar. El segundo día que vine traje mi maletín, mis cositas, que siempre ando con mis petates de un lado para el otro, y les puse bigotes, barbas,
de una manera muy rústica también, sin miedo a eso, justamente haciendo un trazo grueso. Es como si yo lo pensara así. Durante un tiempo me dediqué a embarrar el trabajo, a trabajar en una zona farragosa, de hecho, como a ponerles cosas que claramente yo sabía que se veían desprolijas, que no daban muy bien con las características de cada cuerpo, de cada cara. A trabajar también diferentes códigos para que ellas pudieran ver también eso, como también para que ellas pudieran conocerme en relación a cómo yo puedo pensar el material que ellas iban a empezar a desplegar, cuál sería mi aporte también a ese laburo, de qué manera yo siento que aporto un trabajo, ¿no? A una obra en el proceso. Con lo cual entonces al principio, y el primer día fue como un evento, ¿no? Porque vine al segundo encuentro, al segundo ensayo, y todas estaban con barbas, con bigotes, con unas ropas que había traído yo de casa muy grandotas, que no tienen nada que ver, unas ropas más antiguas, pero la idea era empezar a modificar el estado de esos cuerpos, ¿no? A empezar a ver qué pasaba cuando los cuerpos de ellas, este estado más femenino que tiene el cuerpo de cada una de ellas, esta condición particular del cuerpo femenino que tenemos todas las mujeres, se empieza a diluir, sin saber si lo que convenía. De hecho pasamos por muchas cosas distintas, pasamos por ajustar, pasamos por desajustar, quiero decir, a ver qué pasa cuando ajustamos el cuerpo, cuando ponemos un pantalón elastizado, qué pasa cuando ponemos un pantalón muy suelto, qué pasa si los zapatos o las zapatillas son 2 o 3 números más grandes, cómo se ve eso en la escena, porque también lo que jugaba a favor era la posibilidad de trabajar en el espacio, en el propio espacio donde después vas a estrenar. Entonces hay algo ahí de la dimensión que es algo que se pone mucho a jugar en el vestuario, que es los elementos que la rodean y cómo el volumen de esos cuerpos van a ocupar ese espacio. Te modifica todo el tiempo también la mirada sobre eso, no es solamente cómo se van a ver los vestuarios unos entre otros, sino entre lo que va con lo que va a picar a los costados, ¿no? Con los elementos. No importa que la escenografía todavía no estaba, pero puede haber sillas, puede haber practicables, puede haber bastidores. Entonces algo de eso dimensionaba el cuerpo de otra forma y era empezar a ver y a cotejar cómo iba a funcionar todo eso, ¿no? Y fue un gran tiempo donde lo que hice fue eso, ensuciar un poco el terreno y ver qué pasaba, qué podía pensar yo a partir de esos elementos que se ponían para poder pensar este trabajo. ¿Cómo? ¿Era necesario utilizar todos esos elementos? O como pasó durante un tiempo del proceso, que fue... Por eso está bueno poder probar, pensar con la mano, ¿no? Como digo, no lo digo yo solamente, lo dice un arquitecto que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es pienso con mis manos, pensar con las manos, no hacer para poder luego conceptualizar sobre eso que ves concretamente, que lo hiciste de una manera más intuitiva, de una manera más por oficio, sin saber si eso es lo que se va a contar precisa. No sabes todavía, pero vos lo pones ahí y pones elementos a jugar. Por eso digo, ¿se ensucia un poco la cancha? Sí, porque al principio esos elementos que pueden causar mucha hilaridad y que pueden presentar interés, empiezan de repente a dar cuenta de que ya no quieren estar ahí, que no están diciendo lo que tienen que decir y empezás a ir para atrás. En ese ir para atrás, en un momento lo que hicimos también fue decir, bueno, no, tal vez no es tanto. También a mí me gustaba mucho jugar con esos elementos porque quería generar en ellas la confianza para que trabajaran con esa libertad que te da saber que no va a venir alguien a imponerte algo, porque estéticamente, porque plásticamente, porque visualmente queda lindo, queda bien o configura algo que yo tengo en mi cabeza, sino que lo que íbamos a poner ahí va a ser algo que funcionara dentro de la obra, que el propio material demandara o que a partir de la aparición de esos elementos que poníamos a jugar, no importa el tipo de prendas que usáramos, el tipo de calzados, el tipo de maquillaje, que se probó un montón de cosas sutiles dentro del campo del maquillaje, que ahora lo hablamos, o la peluquería, ¿no? Las pelucas o las barbas, los bigotes, que eso funcionara por la propia demanda de lo que ellas iban narrando, o que también, como decía recién, que me voy superponiendo a mí misma, o que el propio elemento generara una demanda narrativa también, pero porque está jugando dentro de la obra y está aportando, no porque se necesita, porque se impone después a último momento, apareció esto y ahora hay que justificarlo, sino que el elemento empieza a producir sentido sobre ese cuerpo y eso es leído como un material posible dentro de la obra.
Entonces, en ese ir y venir de probar cosas, en un momento dijimos, bueno, tal vez no sea tanto, tal vez estamos metiendo demasiados elementos, saquemos, borremos, limpiemos, enjuaguemos esta ropa, ¿no? Y era, bueno, a ver, ¿qué pasa si esto también con un montón de investigación que uno iba haciendo en paralelo sobre la búsqueda de imágenes, ¿no? Todo lo que uno hace cuando empieza a copiar información, mujeres que mutan al sexo opuesto. Y pensábamos eso porque decíamos, empieza a aparecer algo de lo masculino que tiene que ver con el trabajo que se va acumulando en otros aspectos. La comprensión de lo que se está trabajando, la comprensión de aquello que se está interpretando, de que estoy haciendo el rol de un hombre o que estoy interpretando el papel de alguien que es masculino. De la observación que también ellas fueron haciendo de todo su universo masculino todo este tiempo en que estuvimos ensayando, y entonces todo eso se empieza a acumular y uno a veces tiene la sensación de, bueno, ya está, todo lo que puse lo puedo empezar a retirar porque fue como camino o fue esto, fueron como pequeños elementos que uno le dio para que algo el cuerpo comprende y ya no se necesitan. Entonces retiramos y empezamos a probar simplemente con la ropa y algo de peinado, a ver qué pasaba. Y funcionaba también. Por eso creo que lo que quedó hoy es concretamente es una decisión de un proceso y fue lo que se salvó porque resistió y se impuso, sería, ¿no? Hay algo de eso que a mí me deja muy tranquila, ¿no? Como esta transformación, esto de transformarse que es trans como a través de, ¿no? Formarse a través de, a partir de algo, ¿no? A través de este disfraz en este caso sería. Por mi área, ellas trabajaron también otras áreas que tienen que ver con lo corporal, con la voz, pero por lo menos en lo que tiene que ver con mi área, quedó lo que supo sobrevivir porque el trabajo lo necesitó, que fue un montón, porque después de limpiarlo, volvió otra vez la idea pero volvió porque creo que es eso que yo decía, al distender hay espacio para que las cosas puedan probarse y fluyan y encuentren como su lugar. Entonces volvieron las barbas, ya distintas, ya en un terreno un poco de mayor obsesión sobre cuál iba a tener cada una, qué modelo de hombre aparecía en la cabeza de cada una. A mí me llevó un montón de tiempo descubrir eso, ¿no? Cómo era cada uno de estos tipos que iban a interpretar ellas, y también por la dificultad, porque son actrices, mujeres que interpretan roles masculinos, pero que a su vez luego empiezan a desgranarse y esos roles masculinos empiezan a tener también deseos por lo femenino, erotizaciones por ciertos elementos de lo femenino. Y hay un momento en donde todo se mezcla, que me parece también que es uno de los momentos más atractivos. Uno diría, la obra se corta en el momento más interesante. Bueno, tal vez porque es ahí donde, ¿no? Esta cosa de, ahí en la crítica, ¿no? Como en la crisis sería. Para mí es eso también algo de este proceso, como entrar en crisis. Cuando se entra en crisis se rompe algo. Cuando algo se rompe es necesario pensarlo nuevamente, reflexionarlo. Entonces yo creo que justamente este trabajo termina en un punto de crisis, ¿no? Y eso creo que es el atractivo. Y para nosotros me parece, no lo hablé en ningún momento con el grupo en particular, pero a mí me parece que algo de eso todas lo percibimos, ¿no? Como soportar la situación de lo crítico en esta tarea, en este trabajo, en esto que se tenía que ver. Del estar en crisis, algo que se rompe, dejar que se rompa todo el tiempo, hasta los últimos 5 días había que esperar que eso que está roto empezara a producir una organicidad que no conocíamos. Bien, justamente por el temor, uno dirá, pero Gabriela, tanto lío para poner 5 barbas, 5 bigotes y esos pantalones roñosos, porque es así, cuando vos lo ves terminado, vos decís, pero tanto lío, y estás poniendo las ropas usadas, bueno, pero cada uno de esos elementos tuvo que ser probado, reprobado, rechazado, vuelto a amar, tomado, modificado, aceptado por el cuerpo de la actriz también. Probamos, tuvimos muchas cosas de tránsito. Por eso digo, mi aporte al material, a mí me interesa verlo más en términos de proceso que de resultado. Si es el resultado, y si yo me pongo a bocetar en mi casa, en 4 días boceto estos personajes.
pero no estos. Boceto unos. Estos son el resultado de un proceso muy largo. Y creo que valorizar el proceso es importante. Porque si no, lo que ves en realidad no tiene nada de fabuloso. Lo fabuloso es que para llegar a eso, yo durante 2 meses trabajé tratando de comprender de qué manera en cada una de las pruebas se abría para ellas una posibilidad, ¿no? De aceptarla o de rechazarla, pero una posibilidad de aceptar o de rechazar. Es como, como en las casas, cuando se juntan las capas de polvo sobre los muebles, que uno limpia un día, está todo limpio y de repente empiezan a juntarse capas y capas. O sea, la semana decís, ¿no? Capa sobre capa, decís, ah, se juntó una mota de polvo y eso que habías visto de una forma hace una semana atrás se ve distinto, se ve diferente. Eso pasa con el cuerpo de las actrices, ¿no? Es como eso que vos veías de una manera, eso que era Laura Paredes no es más Laura Paredes, es Montoya. Eso que era Elisa Carricajo no es más Elisa Carricajo, es el Paya, y así con Vale Correa no es Vale Correa, sino Formosa, y Pilar Gamboa es el Carly, ya no son más ellos. Cuando pasa eso, empieza a haber una certeza. Cuando uno empieza a ver esa cosa más desfigurada, mezclada en esos cuerpos, empieza a aparecer como no cierta tranquilidad, nunca hay tranquilidad, ¿no? Pero cierta tranquilidad de haber empezado a encontrar un camino. Dentro de todas las imágenes que había traído en algún momento, del proceso, esto que decía recién, de acopio de imágenes, de buscar en el mundo del petróleo, mujeres empetroladas, hombres empetrolados, bueno, buscar todo eso, aparecieron imágenes del documental que hizo Bender sobre Salgado, el fotógrafo brasilero, La sal de la tierra, y ahí hay unas imágenes hermosas que son las imágenes del trabajo en una mina que está en el Amazonas, que no recuerdo ahora cómo se llama, también que son mineros, no son petroleros, pero bueno, salió a partir de esas imágenes que yo le había mostrado a las chicas, y el día que estaban pensando en hacer la foto, que estaba acá Furman y estaba la gente de gráfica, qué sé yo, Elisa me llama y me dice, che Gaby, ¿por qué no te sumás a lo de las fotos? Calculo que es como por inquietud. Bueno, estábamos trabajando bien. Y dije, bueno, y Elisa me dijo, ¿y esas fotos lindas que habías traído de Sal de la Vida? Y yo dije, bueno, pero eso hay que producirlo. Y ahí estuvimos como en una buena, agarramos una buena del teatro, del complejo, que estuvo muy bien, que me parece aparte súper importante. Para mí la imagen de portada de un espectáculo es una obra aparte, es un material, la pieza gráfica, en este caso la pieza gráfica porque es el programa, o como puede ser la foto, ¿no? Esa pieza gráfica habla en paralelo con la obra. No es que específicamente tiene que ser una foto del material, una foto de la obra. Eso es una pieza más del proceso de una obra que va a decir por su propia cuenta también. Entonces, para mí es súper importante el material por el cual la gente entra a ver un espectáculo. Entonces me copé y dije, hagámoslo. Y bueno, buscamos algunas de esas imágenes, fue muy rápido también, fue en muy poco tiempo, cómo las íbamos a producir, y ahí intervino el departamento de zapatería, de vestuario, de maquillaje y peluquería, Mónica Gutiérrez, aliada inseparable de todas las aventuras que hago acá, que estaba desesperada para que no le embarre las pelucas, que fue todo un tema y un proceso para nosotras llegar con el material que teníamos en el teatro, llegar a buscar en esas pelucas, trabajarlas, agregarles más pelos, sacarles más pelos. Entonces no las queríamos arruinar, pero las usamos y se compró todo un material de vestuario para esas fotos, hubo gente de maquillaje haciendo un trabajo ahí con arcilla, y Furman, obviamente, haciendo las fotos. Con él también nos contactamos, vimos las fotos. Fue interesante porque me parece que se hizo como un trabajo, la palabra no es en serio, se hizo un trabajo grupal con todas las áreas que para mí son necesarias para armar una foto de esas características y para armar una propuesta visual para una gráfica. Claramente, y las actrices estaban también muy interesadas en que eso sea de esa manera, y la directora, ¿no? como grupo, y me parece que quedó un trabajo bien interesante, que la gráfica tiene una imagen fuerte, que habla del material, pero que no nos lo cuenta.
Y también me parece que ahí hay algo que a mí me gusta decir, porque la gente por ahí, la vez pasada me dijo una amiga, y no sale en ningún momento como en la foto, eso me encantó, me dijo, porque yo iba con esa expectativa, lo cual también está bueno, ¿no? Esa valoración de la gráfica, de la imagen con la que le va a llegar a la gente ese material, esa obra, ¿no? Ese imaginario que empieza a circular a partir de ver la gráfica, que te despierta cierto interés, que además tiene un atractivo, que además tiene que ver con el material, porque ellas son 4 trabajadores del petróleo. En la imagen están, se las ve muy masculinizadas, si bien tampoco está completa, y eso es una intención, no está completa, no están con todas las barbas, con todos los bigotes como están luego en la obra, y eso fue algo también hablado y lo hablamos con Fuhrman, como no ponerlas igual también, que ahí también hubiera un factor sorpresa. Por eso digo que la pieza gráfica es un material concreto que habla en paralelo de la obra. Por eso es valioso, por eso demanda trabajo, demanda una preproducción para poder armarlo, para pensarlo. Quedamos todos súper contentos. El estudio manchado de barro, porque a mí me agarró a lo Pollock la idea de salpicarlas y casi me echan, pero quedó bien, quedó muy bien, estamos contentos.